Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos. Buenas de nuevo. A ver, desde que se creó el Fondo de Reserva de Pensiones, según su moción, ya sabían que era insostenible el sistema de pensiones tal y conforme estaba diseñado. Pero se acomodaron y en vez de atacar el problema desde la base, se limitaron a crear dicho fondo de reserva para aguantar unos años, con conocimiento de que era un parche y no una solución de futuro. En el punto 5 de su moción, en el apartado A, proponen que los incrementos de los ingresos del sistema que se generan a través de nuevos impuestos extraordinarios a la banca y transacciones financieras. Vamos a ver, esta medida, a poco conocimiento que se tenga de macroeconomía, se sabe que es un flaco favor a corto plazo, ya que a largo plazo, o sea, a más de un año, esta subida de impuestos es trasladada al ciudadano mediante 3 formas diferentes. Y voy a explicárseles. Los bancos trasladarán esa subida de impuestos a sus clientes, por lo que el ciudadano pagará más comisiones a la banca, o sea que se traduce en menor poder adquisitivo para el ciudadano. La segunda forma es que las empresas pagarán más comisiones de intereses por su operativa comercial y mercantil, verán reducido su margen de beneficio y aumentarán los precios finales de los productos y servicios para el consumo. Si suben los precios, los ciudadanos tienen menor poder adquisitivo. Si los precios suben, el consumo baja. Y si baja el consumo, existen excedentes de producción, por lo que se despide al personal, con lo que se consigue menor poder adquisitivo y mayor gasto social. A ver, lo que el Partido Socialista está proponiendo con esta medida es que el ciudadano pague el desequilibrio que hay en las pensiones, en vez de establecer un plan de futuro sostenible que empieza por una reforma profunda del mercado laboral que acabe con la precariedad, la inestabilidad y la temporalidad, y una reforma educativa y del sistema de formación de los trabajadores. Y como estamos de acuerdo con el objetivo que se pretende en esta moción, que tal y conforme dice su título es para establecer un sistema público de pensiones con mayor capacidad de redistribución y reducción de las desigualdades, este grupo se va a abstener. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida Verdes. Hay ocasiones, como la que estamos viviendo aquí esta noche, que se está debatiendo sobre algo tan importante como las pensiones de los ciudadanos que han estado trabajando toda su vida, en que comprendo esa desafección que hay entre ciudadanos y la clase política. Porque quien nos esté escuchando y haya oído lo que yo he oído, que gracias al señor Rajoy no había un rescate, que gracias al señor Rajoy estamos saliendo de la crisis, que gracias al señor Rajoy... Bueno, vamos a ver... Pueden pensar que esto es un cachondeo o pueden pensar que no pisamos y que no conocemos la realidad social que hay. En Izquierda Unida siempre intentamos estar en contacto con esa realidad social. Aparte de que tengamos que escuchar aquí pues, consignas de partidos y de unas fantasías, que son fantasías, que no son realidades. Para otra muestra de lo que es la realidad social, voy a leer una carta abierta a la presidenta de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, doña Celia Villalobos, por parte de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Como presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, le recordamos que su papel debería de ser el de salvaguardar la estabilidad y la sostenibilidad del sistema de seguridad social público, hacer cumplir y trabajar en las 15 recomendaciones que así se acordaron en dicho pacto. Recordarle que en 1996 dicho pacto señaló la necesidad de crear una comisión permanente no legislativa que se reuniera periódicamente para discutir la evolución del sistema y así hacer frente a los factores que pudiesen afectar a dicho sistema. Desde 1996 aún no se ha terminado de llevar a cabo la primera recomendación en el año 2014 en plena crisis económica. Años que han valido a su partido para desmantelar el sistema realizando uso de sus cuentas para fines que no fueron los acordados en el pacto de 1995. Recordarle que el medio billón de euros que debería tener en este momento el Fondo de Reserva fue aportado con el trabajo, sudor y jornadas maratonianas de la clase trabajadora de este país
y lo único que llevó a cabo su partido es el desvío de dichos fondos para otros fines, saltándose así la segunda recomendación del pacto que usted preside hoy. La mejoría de los medios de recaudación, la lucha contra el fraude y contra la economía sumergida, se contempla también en el documento como una estrategia para aumentar la eficiencia del sistema. Pero su partido promueve una reforma laboral que manda a millones de personas al paro, miles de empresas que en concurso de acreedores y no abonando las cuotas de la Seguridad Social, siendo esta la que sufraga dichas cuotas, y además bonifica la cuota empresarial a los grandes capitales. Mientras la clase trabajadora cobra salarios más bajos, su aportación a la Seguridad Social sigue siendo el 4,9%, y además usted le recomienda planes de pensiones privados. ¿Con qué dinero, señora presidenta? Si han originado ustedes la nueva esclavitud del siglo XXI. La recomendación del Pacto de Toledo siempre ha sido la mejora de recaudación para el sistema y no para la banca, para lo público y no para lo privado. Además, reconoce que los sindicatos mayoritarios ya están en conversaciones con el Gobierno para incluir en los convenios colectivos la obligación de que la clase trabajadora aporte a los planes de pensiones de empresas, llamémosle por su nombre, los planes de pensiones privados que abonarán a la banca, a la misma que hemos tenido que rescatar. ¿Y por qué no una aportación a la Caja de la Seguridad Social? Porque ustedes le deben demasiado a la banca. Tras demostrar que son incapaces de aportar soluciones eficaces para el mantenimiento del sistema, tras llevar 17 meses en la comisión reuniéndose y cobrando un sueldo del erario público, decir que la solución para la clase trabajadora es trabajar en un mercado laboral que no existe hasta los 82 años y suscribir planes de pensiones privados va contra la propia naturaleza del mismo Pacto de Toledo. Desde la Coordinadora Estatal en defensa del sistema público de pensiones, le recomendamos que se jubile y que lo haga por el bien de los jubilados y pensionistas de este país y de la clase trabajadora a la cual les está faltando usted el respeto. Por su ineficacia y la incapacidad de saber representar el cargo que se le atribuyó en dicha comisión del Pacto de Toledo, esta coordinadora y en unión a otras organizaciones le solicita la dimisión inmediata como presidenta de la comisión del Pacto de Toledo. Pero vamos, que esto serán cosas que se les habrá ocurrido a estas personas, a estos pensionistas, porque no tienen otra cosa que hacer, porque la señora Celia Villalobos es una joyica y lo hace todo perfectamente. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Después de escuchar las intervenciones tanto del Partido Socialista como de Izquierda Unida, desde luego, no sé, ya es que me quedo así un poco haciendo, como dice, chirigota. Quiero recordarle a Izquierda Unida, no le puedo decir que cuando ellos han gobernado, porque no han tenido esa posibilidad de gobernar en España, por lo menos en la presidencia del Gobierno, y tener responsabilidades de Estado a esta índole, pero sí al Partido Socialista. Y le voy a decir que cuando Zapatero en 2011 se fue, había una tasa de desempleo de 5.300.000. Es decir, la mayor tasa de desempleo que ha habido en España. Con esas cifras tuvieron que lidiar el Partido Popular. Y que hayamos conseguido que España no haya tenido que ser rescatada, y ustedes saben perfectamente lo que pasó en Grecia y en Portugal, y estuvimos muy cerca, muy cerca. Se tuvieron que hacer políticas duras, pero esas políticas han dado resultado y ahora se están viendo ya los beneficios. Yo creo que es tremendamente injusto ver solamente lo que nos conviene, ver solamente aquella parte de crítica para hacer daño y, desde luego, no ser serio, riguroso y darnos cuenta que a veces hay que tomar decisiones de Estado importantes que sirvan para mejorar en el futuro. Y eso es lo que ha hecho el Partido Popular. Muchas gracias. Tiene la palabra de nuevo el concejal. Buenas noches de nuevo. A los representantes del Partido Popular y también a los representantes de Ciudadanos, lo digo porque
cuáles son las propuestas. En cuanto a números, ejercicio 2012, déficit de la Seguridad Social en millones de euros, 10.100 millones de euros. Déficit 2013, 11.500 millones de euros. Déficit 2014, 10.700 millones de euros. Déficit 2015, 13.000 millones de euros. 2016, 17.700 millones de euros. Y la previsión para este año, 15.000 millones de euros. Estamos hablando de un desequilibrio total y absoluto del sistema de pensiones y, por tanto, hay que hacer propuestas y, además, propuestas urgentes. Con respecto a las cuestiones relacionadas de que hay que hacer una reforma laboral, ahí vamos a estar de acuerdo en el titular con Ciudadanos, pero aquí hay una diferencia bajo nuestro punto de vista. Habrá que explicar lo que significa la mochila austríaca, la que usted ha hablado, la que habla su partido, y explicársela a la juventud y a las personas que cobran 800 y 900 euros. Quiero decir que, bajo nuestro punto de vista, eso es un sistema que va destinado a la individualización de la relación laboral y, por tanto, ese no es el sistema que nosotros propugnamos. Nuestro sistema es un sistema justo y un sistema con equilibrio y un sistema conjunto, que hablemos de pensiones en el ámbito general y, por tanto, nosotros no estamos en esos parámetros. El sistema de pensiones que el Partido Socialista desde los primeros años de la democracia ha defendido y que seguirá defendiendo es un sistema basado en la solidaridad y, por tanto, en el reparto equitativo, tal y como establece el artículo 50 de la Constitución. Y, por tanto, en cuanto al tema que ha comentado de cuentas personalizadas y mochila austríaca, como digo, esos parámetros no son realmente los que nosotros planteamos de cara a esa reforma laboral, en la cual estamos de acuerdo en que hay que hacer una profunda reforma en este caso, del mercado de trabajo. Está afectando a los salarios, y los datos que hay con respecto a las personas que están en riesgo de exclusión social, todo tipo de organizaciones, tanto desde el ámbito europeo como desde el ámbito de las propias organizaciones como Intermón, Oxfam, como Caritas, pues nos están ofreciendo una serie de datos que son terribles, que las desigualdades no es que se mantengan, sino que están aumentando, y, por tanto, el poner una solución a corto plazo en el tema de pensiones. Estamos hablando de esos impuestos que hemos hablado a la banca, ya hemos dicho el por qué plantearlo, y a las transacciones financieras. Son impuestos con carácter finalista y con carácter extraordinario, y, lógicamente, son propuestas que lo que han hecho es sacar a debate el tema de las pensiones. Recuerdo que hasta hace muy poquito no había manera de dejar de hablar de Cataluña. Cataluña es un problema que tiene este país, o la situación en la cual se ha llegado, que también, pues, cada partido tiene su porqué de cómo se ha llegado a esta situación, pero, como digo, el tema de las pensiones es un tema muy serio y es un tema que está, como se suele decir en términos sanitarios, en la UCI directamente, y, por tanto, hay que hacer propuestas, hay que constituir el Pacto de Toledo y que haya un consenso político total, y, si puede ser con las representaciones sociales, pues mucho mejor. Y tenemos que atender a un sistema público de pensiones. Sí, como se pretende fundamentalmente por parte de las fuerzas políticas de centro-derecha, de hablar de planes de pensiones privados, los planes de pensiones privados podemos hablar. Cada persona, dependiendo de su situación laboral y su situación económica, pues puede plantearse, por supuesto, el establecerse un plan de pensiones privado del color que quiera, como quiera, con las aportaciones que pueda y que quiera. Incluso hablando de sanidad, pues exactamente lo mismo, la sanidad privada. Pero aquí lo que estamos hablando es de reequilibrar el sistema público de pensiones, que ha sido destrozado en estos últimos 6 años, y buscar soluciones al respecto y pongámonos manos a la obra para trabajar. El Partido Socialista tiene sus propuestas. Gracias. Muchas gracias. Pasamos ya al sentido del voto. Sí, nosotros seguimos absteniéndonos, porque sí que estamos de acuerdo en lo que es la propuesta, pero no en la forma de realizarla. Gracias. Muchas gracias. Izquierda Unida. Muchas gracias. Partido Popular. Bueno, pues decirle al concejal que en todo su discurso político, que parecía más un mitin, yo creo que la mayoría de la gente ha tenido que desconectar, porque al final usted mismo se ha liado con tantos datos y con tantos brullos. Lo único que nos ha quedado claro es que la propuesta que ustedes proponen, su propuesta, como ha dicho nuestra compañera de Ciudadanos, para lo único que serviría es para que los bancos o empresas se vayan fuera de nuestros países, de nuestras fronteras, o que nos suban los impuestos.
Pero sí que es verdad que hay que hacer propuestas, pero desde luego no es aquí en este pleno. Mire usted, esto es de competencia nacional, esto es en el Congreso de los Diputados donde se debate y es allí donde hay que trabajarlo. Aquí simplemente pues hacemos mítines políticos, nos lucimos, decimos que sabemos mucho, pero al final solamente estamos haciendo pues eso, ruido, porque es que ruido. Esto se trabaja en el Congreso de los Diputados y es allí donde corresponden las competencias. Nosotros deberíamos de dedicarnos a hacer cosas más importantes por nuestro municipio, en lugar de traer estas mociones que no sirven para nada, aquí por lo menos en Alhama. Esto se trabaja en el Congreso de los Diputados y es allí donde hay que hacer las propuestas y donde hay que debatirlas. ¿El voto, que es lo más importante? En contra, porque ha sido un claro ataque a la política del Partido Popular. Muchas gracias. Queda, por tanto, la moción aprobada con los votos del Partido Socialista e Izquierda Unida, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del Partido Popular. Creemos humildemente de este equipo de gobierno que cualquier debate con el debido respeto en este pleno, en el momento en el que puede interesar las intervenciones y la información que se le pueda aportar a los vecinos y vecinas de Alhama, en el momento en el que puede interesar a un vecino o vecina, lo consideramos procedente y oportuno, y también consideramos procedente y oportuno, en un buen tono, el debate que se pueda plantear desde las diversas posiciones políticas, porque realmente este es un órgano político para hacer política, y es en lo que creo que nos debemos actuar. Pasamos al punto octavo, que es la moción conjunta de los grupos municipales PSOE, PP, Izquierda Unida, Verdes y Ciudadanos de reconocimiento a los alameños presos y asesinados en los campos de concentración nazi. Tiene la palabra la concejal de Cultura. Los campos de concentración de la Alemania nazi fueron verdaderos centros de exterminio, horror y tortura, donde tuvo lugar el sufrimiento y muerte de miles de personas, en los que el régimen establecido por Adolf Hitler en la Alemania de los años 30 y 40 del pasado siglo tenía como objetivo la eliminación entre 1939 y 1945 de todos los judíos y de todas las personas que los nazis consideraban enemigos de su ideología y de sus principios, gitanos, homosexuales, comunistas y prisioneros de varios países capturados en sus avances militares en Europa, entre otros. En los diferentes campos de concentración, miles de personas encontraron la tortura y la muerte a través de métodos tan diferentes y terroríficos como las cámaras de gas, la horca, fusilamientos, experimentos médicos, hambre, etc. Algunos de estos campos eran exclusivamente de exterminio, como Auschwitz, Sobibor o Belzec, y otros más especializados como campos de trabajo para la explotación de los presos, como Mauthausen, Bergen-Belsen o Buchenwald. Estos campos de concentración nazis estaban a cargo directamente de los SS y no del ejército regular alemán, y fueron ampliándose con los prisioneros de guerra. La mayoría de los españoles llegarían en la segunda mitad de 1940. Así, si Auschwitz fue el campo de exterminio por excelencia, Mauthausen fue el campo de trabajo más importante que, compuesto inicialmente por 4 campos de concentración, llegó a comprender casi 50 centros, albergando a más de 200.000 prisioneros, de los que 120.000 murieron allí. Mauthausen, construido a unos 5 kilómetros de la ciudad con el mismo nombre, situada al norte de Austria, junto a una cantera abandonada junto al río Danubio, fue uno de los pilares en el genocidio del Tercer Reich, que destacó por la dureza de sus condiciones de vida. Fue conocido como el campo de los españoles, y a este campo llegarían a finales de 1940 y los primeros meses de 1941. Allí los alameños soportaron y sufrieron los trabajos forzados que se llevaban a cabo en la cantera de granito, donde subían pesados bloques de piedra en la llamada escalera de la muerte, y donde los 4 alameños fallecidos apenas duraron un año con las durísimas condiciones del trabajo de campo. En mayo de 1945, el campo fue liberado por el ejército estadounidense y una pancarta en español lo recibió. Allí estaba uno de los alameños, de los 2 que sobrevivieron, y donde habían pasado 4 años. El otro superviviente alameño era una mujer que estuvo en el campo de mujeres de Ravensbrück. Los horrores que se vivieron en Mauthausen son de sobra conocidos a través del cine, los medios de comunicación y el testimonio directo de los pocos que lograron sobrevivir a tan terrible experiencia. Pero por mucho que nos cuenten las imágenes, por mucho que nos digan las novelas y documentales, nunca nadie, por mucha que sea su imaginación, llegará a conocer y sentir el horror que allí se vivió, como relató uno de esos supervivientes. La mayoría de los que allí murieron y estuvieron presos no habían cometido otro delito
que el de creer en la democracia y en la libertad, y en defenderla. Por lo que el reconocimiento que propone esta moción tiene como objetivo reforzar aquella idea por la que dieron hasta su vida y que ha permitido que hoy día podamos vivir dentro de un marco democrático y cuyo recuerdo debe conservarse como ejemplo de valor y entereza para nosotros y para las generaciones futuras. En el año 2006, el Ministerio de Cultura publicó un estudio de Benito Bermejo y Sandra Checa sobre los españoles deportados en los campos nazis, y en base al mismo, el Ministerio realizó una base de datos de búsqueda por localidades. En Alhama de Murcia aparecen registradas 6 personas, 5 hombres y una mujer que fueron deportados al campo de concentración de Mauthausen-Gusen, denominado como el campo de los españoles, en el caso de los hombres, y al de Ravensbrück, la única mujer documentada hasta la fecha, donde 3 de ellos murieron y 2 fueron liberados en 1945. La investigación no se ha detenido y se han ido publicando estudios para diferentes regiones españolas y entre ellas en la región de Murcia, como el publicado en 2015 por la profesora de la Universidad de Murcia, Carmen González, Fuensanta Escudero y José Andújar sobre los murcianos en campos de concentración nazis. En esta línea, el Ayuntamiento de Alhama ha recogido la propuesta del historiador Víctor Peñalver Guirao, el cual viene realizando un importante trabajo de investigación y de propuestas de reconocimiento en los diferentes municipios de la región de Murcia para reconocer a los murcianos que fueron deportados a los campos de concentración nazi. Con este objetivo se ha dirigido al Ayuntamiento de Alhama en los mismos términos y cuya iniciativa recogemos también en esta moción. En base a lo anteriormente dicho, se presenta ante el Pleno para su debate y aprobación si procede la siguiente moción. Y se propone, primero, realizar un reconocimiento y homenaje institucional del Ayuntamiento de Alhama de Murcia durante el año 2018 a las víctimas alameñas en los campos de concentración nazis entre 1940 y 1945 y manifestar nuestro apoyo y solidaridad tanto a los alameños deportados afectados por la barbarie nazi como a sus familias. Segundo, realizar un monumento de homenaje y recuerdo en un lugar adecuado del casco urbano del municipio, donde se recuerde a esos alameños que soportaron un sufrimiento extremo y en algunos casos encontraron la muerte. Tercero, iniciar los trabajos de investigación documental sobre este tema y, si es posible, se contacte con los familiares de los citados presos de Mauthausen, dándole cuenta de la idea de reconocimiento y homenaje a estos alameños y de contar con su asistencia en los actos que se programen, si ello es posible. Y cuarto, facultar al señor alcalde para cuanto proceda en relación a los acuerdos que se lleven a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias. Alicia, tiene la palabra cada uno de los portavoces. Buenas noches otra vez. El 27 de enero de 1945, durante la etapa final de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas soviéticas lograron alcanzar y liberar el campo de concentración de Auschwitz, en la actual Polonia. Es por esto por lo que cada día 27 de enero se celebra el Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto. El primer oficial del ejército ruso que entró en aquel brutal campo exclamó: «Había tal hedor que me era imposible estar ahí por más de 5 minutos. Mis soldados no lo podían soportar y me rogaban para que los dejara ir». Se estima que en Auschwitz y otros cerca de 40.000 campos de exterminio, concentración, guetos y factoría de trabajos forzados murieron o estuvieron internadas alrededor de 15 millones de personas, de todas las nacionalidades, algunos de ellos vecinos de Alhama, como ya los tenemos. El triste y célebre término de campo de concentración y exterminio fue acuñado por primera vez por el ejército inglés en su guerra contra los Boers en Sudáfrica a finales del siglo XIX. Por desgracia para toda la humanidad, desde entonces hemos continuado sufriendo barbaridades genocidas como el genocidio de los armenios y los kurdos por parte de Turquía, la gran hambruna china, la gran hambruna soviética de 1932 a 1933, la campaña genocida contra los cosacos del Don por parte de los bolcheviques, la eliminación de todos los polacos que vivían en la Unión Soviética, la masacre de casi 1 millón de chechenos, la limpieza étnica que sufrieron las repúblicas bálticas, la masacre de Nankín por parte de los japoneses, el asesinato de miles de haitianos por parte del dictador Trujillo, la limpieza étnica por parte de China en el Tíbet, el genocidio que sobre Vietnam del Norte por parte del ejército americano, el genocidio perpetrado contra su propio pueblo por el régimen de los Khmer Rojos en Camboya, los más de 2 millones de afganos que perdieron la vida bajo la ocupación soviética, los asesinatos masivos por parte del ejército guatemalteco, que en su momento denunció Rigoberta Menchú, la más reciente hambruna sufrida por el pueblo en Corea del Norte, Etiopía,
el uso de armas químicas contra los kurdos en Irak, las matanzas y la limpieza étnica en la reciente guerra de los Balcanes. Evidentemente, es el momento de que nuestra sociedad recapacite sobre qué es lo que estamos haciendo y que al menos un día al año seamos capaces de reflexionar sobre el lobo que somos para nosotros mismos. Y está bien que rindamos homenaje a los que no son más cercanos a nosotros y han sufrido estas barbaridades, vecinos de Alhama. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida y Verdes. La Alemania nazi o nacionalsocialista son términos historiográficos normalmente empleados para referirse al periodo de la historia de Alemania comprendido entre 1933 y 1945, época en la que Adolfo Hitler gobernó el país. Bajo el gobierno de Hitler, Alemania se transformó en un Estado fascista que controlaba casi todos los aspectos de la vida. Después de que Hitler fuera nombrado canciller, el 30 de enero de 1933, el partido nazi comenzó a eliminar toda la oposición política y a consolidar su poder. Hindenburg murió el 2 de agosto del 34, por lo que Hitler se convirtió en dictador de Alemania cuando se fusionaron los poderes y las oficinas de la Cancillería y de la Presidencia. El día 19 de agosto del 34, mediante un referéndum nacional, Hitler fue confirmado como Führer de Alemania. Tenía poder absoluto. Su palabra estaba por encima de todas las leyes. El gobierno no era un cuerpo corporativo coordinado, sino más bien una agrupación de facciones que luchaban por acumular poder y ganar el favor de Hitler. En medio de la Gran Depresión, los nazis restauraron la estabilidad económica y acabaron con el desempleo de masas utilizando los elevados gastos militares. También se llevaron a cabo amplias obras públicas, incluyendo la construcción de las famosas autopistas. El retorno a la estabilidad económica impulsó la popularidad del régimen. El racismo, especialmente el antisemitismo, fue una de las características centrales de la ideología oficial. Los pueblos germánicos fueron considerados la representación más pura de esta ideología, presentándose como una raza superior, en virtud de lo cual los judíos y otros grupos étnicos considerados indeseables fueron perseguidos o asesinados, y la oposición al gobierno de Hitler fue reprimida de forma sistemática. Pero no solo los judíos. Miembros de la oposición liberal, socialista y comunista fueron asesinados, viendo como muchos de sus líderes eran llevados a la cárcel, encarcelados o forzados al exilio. Las iglesias cristianas también padecieron represión. La educación se centró en la biología racial y la aptitud para el servicio militar. Se redujeron las carreras y oportunidades de educación para las mujeres. Con estos mimbres se fue tejiendo un horrendo panorama que culminó en el genocidio conocido como Holocausto. Después de esta etapa de nuestra historia reciente, nada volvería a ser lo mismo. Por eso, como bien ha dicho Bartolomé, cada 27 de enero se recuerda a nivel mundial la fecha en que se liberó el campo de exterminio de Auschwitz. Qué enorme nos parece aquel crimen contra la humanidad. Y la emoción, el recuerdo del horror, nos impide ver. La historia revivida por tantos libros, tantas películas, tantos testimonios, nos impide ver. Hasta el horror se puede idealizar y encasillar, situándolo en un espacio-tiempo que desde la distancia podemos mirar y escandalizarnos sin que ello nos suponga sufrimiento ni tener que actuar. Podemos hacerlo desde la comodidad de nuestras casas, opinando sobre los salvajes que fueron unos y los desgraciados que fueron otros. Es más, ¿quién no ha pensado alguna vez, ¿y los alemanes no se daban cuenta de lo que estaba pasando? Respecto a esto, hay un escrito que yo creo que todo el mundo lo habrá oído alguna vez, que dice así: cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a por los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío. Cuando finalmente vinieron a por mí, no había nadie más que pudiera protestar.
Lo que no se sabe mucho es que esto lo escribió un pastor protestante, se llamaba Martin Niemöller, que fue partidario de Hitler. Y él después se dio cuenta y dice, yo también creí firmemente, dado el antisemitismo difundido en Alemania en esa época, que los judíos tenían que renunciar a obtener puestos de gobierno o escaños. Había muchos judíos, especialmente entre los sionistas, que tenían un punto de vista similar. La promesa de Hitler me satisfizo en esa época. Por otra parte, yo odiaba el creciente movimiento ateo, apoyado y mantenido por socialdemócratas y comunistas. Su hostilidad hacia la Iglesia hizo mantener mis esperanzas en Hitler por una temporada. Ahora estoy pagando ese error, y no solo yo, también otros miles de personas como yo. Otro personaje que vivió en esta época, la filósofa alemana de origen judío Hannah Arendt. Ella asistió como reportera al juicio, los juicios de Nuremberg, al juicio del nazi Adolf Eichmann, a partir del cual escribió La banalidad del mal, que yo recomiendo que ustedes lo lean, que hay una película que también estaría muy bien. Estudiando la personalidad de quien era juzgado, pudo comprobar que si bien es verdad que hizo cosas monstruosas, no era un monstruo. Tenía conciencia de la diferencia entre el bien y el mal, pero nunca se planteó lo que estaba haciendo, simplemente por un imperativo categórico, el sentido del deber. Hannah Arendt descubrió que Eichmann se parecía demasiado a lo que podríamos llamar el hombre corriente. Distingue entre el bien y el mal, pero adolece de reflexión y pensamiento. Aquí ella incide en la diferencia entre conocimiento y pensamiento. Es verdad que todos conocemos muchas cosas. Estamos en la era del conocimiento y la información. Vamos almacenando datos e historias a un ritmo quizás demasiado acelerado. Somos capaces de elaborar teorías, resolver problemas técnicos, escribir memorándum, diseñar presupuestos, crear planes de acciones urbanísticas. En resumen, tenemos una relación fluida con lo externo, con lo que está fuera de nosotros. El pensamiento es algo más complejo. Quedarse a solas con uno mismo, dialogar con el daimon que decía Sócrates e intentar resolver los conflictos éticos y morales, eso es mucho más difícil y es aquí donde surge el problema. Un ejemplo de actualidad es el conflicto de los refugiados sirios. Todos lo conocemos y como consecuencia nos lamentamos de su suerte, culpamos al terror islámico, nos emocionamos con sus niños muertos en las playas, nos amedrentamos con los posibles terroristas camuflados entre ellos y desde el confort de nuestros hogares pensamos, pobrecitos, con el frío que hace en Europa, y a continuación cambiamos de canal. Nos resulta fatigoso pensar, es molesto plantearse la posibilidad de estar siendo espectadores de otro exterminio. No queremos ver que se está llevando a cabo un perverso proceso que está desproveyendo a millones de sirios de su humanidad, tratándolos como a bestias, cerrándoles las fronteras, hacinándolos en campos de refugiados, despojándolos de sus pertenencias, dejándolos dormir en el suelo. Pero claro, ¿y si son terroristas? Esta idea nos consuela, como hace muchos años justificaba el sentido del deber de Eichmann. Son judíos, son sindicalistas, son socialistas, son comunistas. Propuestas como la que hoy tenemos delante son tan importantes y tan necesarias. Hay cosas que no se pueden olvidar, que tenemos que tenerlas delante de nuestros ojos siempre, para aprender y para que aprendan las generaciones venideras lo peligroso que es perder la solidaridad, lo peligroso que es mirar hacia otro lado, sobre todo cuando se trata de los derechos de las personas. Yo para terminar voy a hacer una recomendación, y es que hasta el día 17 de junio, en Madrid, en el Centro de Exposiciones Arte Canal, hay una exposición sobre Auschwitz que se llama No hace mucho, no muy lejos, de asistencia recomendada. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Yo voy a ser muy breve.
porque mis compañeros ya todo lo que quería decir ya más o menos lo han dicho ellos también. Desde el Partido Popular, ante la propuesta de alcaldía sobre la realización de un homenaje a las víctimas de Alhama que hubo en Alemania nazi, realizándoles un monumento y recuerdo en un lugar adecuado de nuestro municipio, nos parece totalmente acertado, porque, como siempre hemos dicho, la memoria ha de ser histórica, tanto para hacer homenajes a las víctimas como para recordar la existencia de los agresores. Tanto en un caso como en otro, no debemos olvidar que ambas figuras existieron y lo que las personas han sido capaces de hacer, dejando de ser humanas para ser bestias inmundas, capaces de todo, de hacer sufrir y exterminar a sus congéneres, amparándose en la obligación de vida a un dictador carente de escrúpulos. No lo olvidemos nosotros y ayudemos a nuestros descendientes a tomar conciencia de nuestra historia para que no se vuelva a repetir jamás por muchos conflictos que haya. Por esto, nuestro voto va a ser a favor de que la historia quede plasmada en nuestro municipio, pero tanto esta como la que suponía también la presencia del busto del almirante Bastarreche en nuestro Jardín de los Patos y que fue retirada recientemente. Todo es historia, para bien o para mal, y debemos tenerla presente. Nuestro voto a favor. Bueno, agradecer las palabras y las intervenciones de los diferentes grupos municipales y también me gustaría comentar una de las actividades que vamos a tener en cuanto al homenaje que se está preparando desde el Ayuntamiento, que ya vamos a trabajar todos juntos para prepararlo, y será una exposición fotográfica, se titula El fotógrafo del horror. Es de Francisco Boix, está ahora mismo por toda España y queremos que esté en Alhama y estará también presente en nuestra programación cultural junto con esos actos de reconocimiento y de memoria para las personas que estuvieron en esos campos de concentración, los alameños que estuvieron en esos campos de concentración. Muchas gracias. Muchas gracias. Queda, por tanto, aprobada por unanimidad de todos los grupos. Era una moción conjunta. Agradecer el tono de las intervenciones en cuanto a lo que respecta al hecho que nos atañe y pido en este caso a los tres portavoces que remitan la intervención a la Concejalía de Cultura para que en la intervención que se pueda tener el día de reconocimiento junto a las familias haya una parte de esa intervención política que se ha tenido por parte de todos los grupos en este reconocimiento, un reconocimiento político de todo el pueblo de Alhama y de sus representantes que somos nosotros a esas familias y a esa memoria para que no se recuerde y ir manteniendo vivo por la llama de proclamas como la de Niemöller que se ha comentado anteriormente. Muchas gracias. Pasamos al punto 9, la moción de Ciudadanos de reconocimiento expreso de la labor que realiza la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como la equiparación salarial. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. Buenas noches. Es una moción que al final creo que es conjunta por parte de todos los grupos y a la que voy a dar lectura. A los efectos de someter al próximo Pleno Municipal del 30 de enero de 2018 y de acuerdo con la Ley Base del Régimen Local y del Reglamento que desarrolla, presenta para su debate y, en su caso, la aprobación la siguiente moción. Reconocimiento expreso de la labor que realizan la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como la equiparación salarial. Exposición de motivos. Una de las coincidencias que existen en la mayoría de partidos políticos de nuestro país es el reconocimiento de la labor que realizan los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Reconocimiento compartido por los ciudadanos, siendo la Policía Nacional y la Guardia Civil dos de las instituciones más valoradas por los españoles, según los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. Un servicio público impecable que se ha prolongado durante décadas y que ha permitido el desarrollo de una sociedad libre en un ámbito de libertad seguro. Sin embargo, a pesar del excelente trabajo realizado, la Policía Nacional y la Guardia Civil reciben menores percepciones salariales que los policías autonómicos. Es especialmente importante el caso de la Guardia Civil. Esto ha motivado que los citados cuerpos policiales se movilicen con el fin de acabar con la discriminación que están sufriendo y para que sus percepciones salariales se equiparen a la de los policías autonómicos. El merecido reconocimiento ciudadano tiene que llevar aparejado un reconocimiento profesional por parte de la Administración del Estado. Sin embargo, sucede lo contrario.
Además de la discriminación salarial, padecen precarias condiciones laborales, profesionales y sociales, aunque ello no es obstáculo para desarrollar su trabajo de forma ejemplar, salvaguardando la seguridad ciudadana y las libertades públicas de los municipios y ciudades donde actúan. Es preciso atender sus reivindicaciones y que se concreten en condiciones laborales dignas, jornadas laborables razonables y una retribución justa que valore sus especiales condiciones laborales, además de una formación acorde con sus necesidades por medios y materiales modernos, y una carrera profesional donde primen el mérito, la capacidad y la igualdad. Por todo ello, los grupos municipales del Pleno del Ayuntamiento de Alhama de Murcia llevan la propuesta de acuerdo siguiente. Primero, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia hace un reconocimiento expreso de la labor que realiza la Guardia Civil y la Policía Nacional, garantizando la seguridad, el cumplimiento de las leyes y la defensa del ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, e insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para que, a su vez, inste al Gobierno de la Nación para que proceda a equiparar sus retribuciones salariales a las policías autonómicas. Y segundo, instar al Gobierno de España a que elabore un plan de inversiones en cuarteles y comisarías que contemplen mejoras en infraestructuras y en los medios materiales con los que cuentan actualmente. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida y Verdes. Buenas noches de nuevo. El 19 de junio de 1991, pronto hará 27 años, en el Congreso de Diputados, el malagueño de Izquierda Unida, Antonio Romero, el diputado, le planteaba el problema de la homologación salarial de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado al entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera. Nuestro compañero ya hablaba entonces de una diferencia de 80.000 pesetas, unos 480 euros, respecto a los salarios de los agentes de policía de diversas autonomías. De aquella sesión apenas se consiguió el pago de nocturnidades y festivos meses más tarde. Después de todos estos años, policías y guardias civiles siguen pidiendo que se les trate con justicia y se equiparen sus retribuciones con los de las policías autonómicas. Señalan que las desigualdades ya parten desde que los profesionales salen de las respectivas academias. Aunque el sueldo base es igual dentro de una misma categoría y nivel funcionarial, las diferencias se producen en la remuneración de los complementos específicos que dependen de la dedicación o la peligrosidad y llegan a suponer la mitad del salario de un agente. La reivindicación de equiparar salario y condiciones laborales ha sido continua durante todo este tiempo, incluidas manifestaciones muy importantes como las que tuvieron lugar en el año 2008, en las que el Partido Popular le mostró su apoyo frente al entonces ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, pero lamentan los representantes de la policía que no hicieran nada. Con ocasión de la aprobación de los presupuestos generales del Estado para el año 2016, en el Senado se pedía, mediante una iniciativa de compromiso, homologar el salario, la jornada y los estudios de los miembros de la Guardia Civil y los de la Policía Nacional, eximir a las asociaciones profesionales de guardias civiles de las tasas judiciales y regular el funcionamiento de los órganos de la asociación en favor de los huérfanos de los agentes. Los partidos que tienen la mayoría en esta Cámara también rechazaron esta iniciativa, al igual que la que había planteado Izquierda Unida en el Congreso. A finales del pasado mes de septiembre, la senadora de Unidos Podemos por Izquierda Unida, Vanessa Angustia, planteó una pregunta al Gobierno que se iniciaba precisamente con el recordatorio de la que en su día formuló y a la que yo he hecho referencia a nuestro diputado Antonio Romero. Pero no recibió respuesta ni el PP lo incluyó en los presupuestos. También lo hizo a principios de octubre el diputado del Grupo Parlamentario Unidos Podemos, Juan Antonio Delgado, ex portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que obtuvo como respuesta cuando haya recursos. Se trata, por tanto, de una reivindicación de la Policía y Guardia Civil de casi 3 décadas que desde Izquierda Unida siempre hemos apoyado, tanto con gobiernos del PSOE como del PP, e independientemente de cuál fuese la coyuntura política. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Sí, buenas noches. Nosotros, pues como ha dicho Bartolomé, esta moción es conjunta. Estamos de acuerdo todos los grupos políticos que estamos aquí ahora mismo en el Ayuntamiento de Alhama y estamos hablando de un reconocimiento que, como ha dicho Juan Romero, pues viene ya de 30 años atrás y, como recoge la moción, es un reconocimiento tanto de los ciudadanos como por parte de la Administración del Estado. Actualmente el Partido Popular gobernando y es un tema que está actualmente muy de moda, aunque llevan 30 años de reivindicaciones, y el Partido Popular pues ha tomado la iniciativa de presentar en el Parlamento una iniciativa parlamentaria en el Congreso a favor de esta equiparación, y el pasado 16 de enero pues ya se llegó a un acuerdo entre el Ministerio de Interior y los sindicatos de la Policía Nacional para intentar lograr esta equiparación salarial. Estamos seguros de que se logrará un acuerdo histórico y que se trata de conseguir ese fin tan ansiado y tan merecido y tan necesario, ¿no? No se trata de colgarse ninguna medalla política de ningún partido, simplemente pues eso, esperemos que se logre ese acuerdo político. Y en cuanto a las dos propuestas que recoge la moción, estamos totalmente de acuerdo con las dos. En la primera pues ya se están llevando a cabo negociaciones por parte del Gobierno. Y en cuanto a la segunda propuesta, que es la de elaborar un plan de inversiones en cuarteles y comisarías para mejorar infraestructuras y medios materiales, pues también nos parece que es necesario e incluso muy urgente en muchos municipios. Por tanto, pues a favor de la moción. Muchas gracias. Tiene la palabra el ponente. Pues simplemente darle las gracias a los grupos municipales por sumarse a esta moción y por su aprobación. Disculpe, pero me he pasado a mi derecha sin pasar primero por la izquierda como debiera. Tiene la palabra Felipe. Bueno, buenas noches de nuevo. Voy a intentar ser breve. En el fondo de la cuestión, totalmente de acuerdo en las cuestiones que se plantean. He pedido información de estos últimos meses y decir de que, porque estamos hablando del mes de enero, hace muy poquito, hace un par de semanas, donde Albert Rivera y este señor muy alto del PP de Cataluña estuvieron en manifestaciones con la Guardia Civil y con los policías. Me he permitido buscar información a finales de noviembre de este año pasado, también muy reciente. Hubo una resolución política por parte de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista, en la cual iba acompañada de un impacto concreto de cuáles serían la valoración económica. Ese mes de noviembre también he podido recabar información de las centrales sindicales mayoritarias de policía, en el cual ponían a parir al ministro Zoido, porque en el Senado, a principios de noviembre, el Partido Popular valoraba el coste económico, así se lo trasladó a los guardias civiles y a la policía, lo tasaba en 50 millones de euros. Digo lo de las valoraciones porque a partir de la resolución política del Partido Socialista a finales de noviembre se pasó al Senado, en donde ya el Partido Socialista, con su cálculo de impacto económico, hablaba de que la medida no eran 50 millones de euros, eran 1.800 millones de euros. Es decir, la comparación, como digo, con lo que el Gobierno en ese caso les contestó a los representantes. También es interesante, a nivel estadístico, hablar de gastos en servicios de seguridad del Estado en porcentaje sobre el PIB. El periodo precedente a esta última legislatura, los valores se incrementaron desde el 0,47% del PIB hasta el 0,63%. Y en esta legislatura actual, el gasto en servicios en seguridad del Estado ha bajado a 0,5%, es decir, de 0,63 a 0,5. Es un dato revelador también de la apuesta de este Gobierno por la seguridad del Estado. También, volviendo a enero, el señor ministro Zoido hablaba de que sí, de que se había levantado una noche y había ya hablado con Montoro y ya lo tasó en 500 millones para este ejercicio,
500 millones para el ejercicio 2009 y 500 millones para el ejercicio 2020. Pero precisamente un mes antes, el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Senado, a través de una propuesta del Partido Socialista, precisamente todos los grupos ya plantearon apoyar esta moción, en donde hablaba de que el Senado instaba al Gobierno a plantear en los próximos ejercicios presupuestarios la progresiva equiparación salarial hasta el año 2020, precisamente en estas tasas, 500 millones, 500 millones de euros. Con lo cual, pues he querido hacer un poco de historia reciente. Es verdad que el Partido Socialista intentó, a través del ministro Rubalcaba, a partir del año 2005, establecer un acuerdo con Guardia Civil que no prosperó. Y también es cierto que desde Izquierda Unida, del año 91, que fue la primera vez, pues se viene reivindicando este tipo de cuestiones. Este tipo de cuestiones, en el fondo, vamos a estar de acuerdo. El cómo se llega a esto es un tema muy complejo, dependiendo del ámbito de negociación que se tenga. Y yo quería también bajar a la arena también de nuestro municipio, para poner en valor también la apuesta decidida de este equipo de gobierno, con su alcalde a la cabeza, por la mejora de las condiciones de nuestra seguridad y nuestros policías. Hemos invertido en más y mejores medios para la policía local, hemos mejorado las prestaciones, tanto laborales como económicas de la policía, y por tanto es un dato que tenemos que tener. No solamente podemos seguir viviendo de palabras, sino que hay que vivir de hecho. Muchas gracias. Ahora sí, a mi derecha el ponente. Quería terminar de una forma corta y escueta, pero ya mi amigo Felipe me obliga a que le responda un poco después de este meeting. Vamos a ver, Felipe, un policía nacional cobra 10 euros la hora extra. Un guardia civil, cuando las cobra alrededor de 7 euros y pico la hora extra. ¿Cuánto cobra un policía municipal en una hora extra? Lo que pedimos es simplemente una equiparación de salarios, porque si ya nos comparamos con otras policías autonómicas, esto es un disparate. Gracias a todos por el apoyo a esta moción. Muchas gracias. Queda, por tanto, aprobada por todos los grupos políticos. Pasamos al apartado 10, el de ruegos y preguntas. Comenzamos por cada uno de los concejales de cada uno de los grupos, comenzando por Ciudadanos, después por Izquierda Unida y después por el Partido Popular. A este grupo municipal de Ciudadanos le han hecho llegar a algunos vecinos las dudas al respecto de cuál es el protocolo para la eliminación de residuos de uralita, puesto que algunas pequeñas obras o simplemente la renovación de los antiguos depósitos de este material les produce un problema de difícil solución. Otro ruego. Hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación, como en otras muchas ocasiones, de que usted, señor alcalde, ha mantenido una serie de reuniones con Adif sobre la problemática de las vías del AVE a su paso por nuestro término municipal y los problemas que conlleva con las expropiaciones y también la localización de la futura estación de ferrocarril. También tenemos entendido que Adif le ha solicitado una toma de agua para la futura estación que imaginamos nos tocará pagar a nosotros. ¿Podría usted aclararnos y comentar en este pleno estas circunstancias y cuáles han sido esas conversaciones o negociaciones? Otra más. Recientemente han sido entregados los premios a la cultura del esfuerzo. Algunos padres nos han transmitido sus dudas en cuanto a la forma de adjudicación de los mismos. ¿Pueden ustedes aclararnos cuál es la fórmula y los criterios para su adjudicación? Algunos de estos padres nos han transmitido su rechazo, puesto que consideran que han sido eliminados algunos de los alumnos con méritos más que suficientes e incluso superiores. Y otro ruego más al alcalde. Si pretenden ustedes vincularnos a que apoyemos sus presupuestos por el simple hecho de la partida susodicha para el arreglo de la pista, pues en eso estaremos de acuerdo. En el resto ya veremos. Buenas noches de nuevo. Hemos visto por la información de que la visita que ha realizado el alcalde a Madrid con diversos asuntos, como el de Adif y demás. Ya creo que en la comisión informativa le trasladé la cuestión que le voy a trasladar aquí, pues bueno, para que se le traslade esa respuesta a todos los alameños. Buscando en la hemeroteca, pues bueno, pues he encontrado un recorte de prensa de fecha 12 de marzo de 2015, muy próximo a las últimas elecciones locales, en las que nos visitaba
el entonces consejero de Fomento, que hoy casualmente es delegado del Gobierno, en el que nos anunciaba la pronta construcción de una glorieta entre la carretera de Cartagena y la A7, que permitiría el acceso desde Alhama, dirección Murcia, que actualmente cualquiera que va en dirección Cartagena, por la carretera de Cartagena, valga la redundancia, tiene que ir hasta el puente del polígono, dar la vuelta para poder acceder. Nos gustaría saber, puesto que está en marcha el proyecto ya del tercer carril, si hay algo a este respecto. La siguiente es una pregunta que nos trasladan los ciudadanos. También tiene mucho que ver con una obra que se realizó pues, prácticamente también en los prolegómenos de la campaña electoral de 2015. Me estoy refiriendo a el adoquinado de la calle Postigo. La gente se pregunta cómo es posible que una obra con tan poco tiempo de realización se encuentre en el estado que está. Nos gustaría saber si se ha hecho algún estudio y si hay alguna responsabilidad, si ha sido en la mala realización, mal diseño o qué es lo que ha ocasionado que en tan poco tiempo esta obra esté en el lamentable estado que estamos viendo. Y si hay algún responsable, pues que se pidan las responsabilidades. No sabemos si ha sido mal uso, mala ejecución, no sabemos dónde está el problema, pero cualquiera que pasa por ahí pues se echa la mano a la cabeza con una obra tan reciente que esté como está. Y la siguiente cuestión, pues vamos casi a donde mismo, nos vamos a marzo de 2015. También nos hacían una visita representantes del Gobierno regional sobre el proyecto de remodelación del Parque de Bomberos de Alhama y Totana. Este proyecto de remodelación nos anunciaban que era inminente. Poco después, en septiembre de 2016, había ya noticias de que se había licitado la obra. Nos consta que las obras se iniciaron, pero a día de hoy lo que sabemos es que los bomberos, donde están en el Parque Industrial de Totana. Nos gustaría saber qué pasa con esta obra, si es que es interminable o qué es lo que está pasando. Yo creo que a Alhama no le favorece nada que el Parque de Bomberos ahora mismo esté en el Parque Industrial de Totana. Creo que, puesto que es Parque de Bomberos de Alhama y Totana, el punto estratégico es donde está situado y que lo que se tiene que hacer es terminar la obra. Muchas gracias. Tenemos que responder nosotras, las preguntas eran para nosotras. Yo quiero hacer... Si sabes la respuesta, tú misma. Si sabes la respuesta, nos la han dirigido a nosotros personalmente, solamente nos han mirado. Por favor. Si te das por aludida, puedes responder tú perfectamente. Vamos. Diego, ¿puede formular la pregunta? Bueno, pues yo aquí al señor concejal de Antonio José, vamos a ver, quiero que nos indique si se han finalizado ya las obras de urbanización en la calle, en la parcela que hay en la calle Fuentederrás con el camino del Almendrico. Porque hemos visto que han estado ahí urbanizando y demás, pero los exteriores, es decir, de la valla hacia afuera, pues no sabemos si no lo han terminado de urbanizar o que ya han terminado la obra y se van a quedar así. Entonces, pues nos gustaría que nos aclarara este tema. Luego, hacerle una pregunta dirigida al señor Azcarde y al equipo de gobierno en general,
En cuanto a una pregunta que ha hecho Juan Romero, no sé si iba dirigida a ellos o venía dirigida a nosotros, al Partido Popular, en cuanto al anuncio de la construcción de una rotonda de enlace con la A7, la carretera de Cartagena, autovía Campo de Cartagena con la A7, salida dirección Murcia, que ahora hay que bajar al polígono y no están hechos los accesos. Mi pregunta va dirigida si alguien del equipo de gobierno o el señor alcalde se dirigieron en su momento al consejero para decirle que esa obra no era necesaria, de que se realizara o que no era una obra urgente. Va dirigida por ahí. Y luego el tema de que ya lo preguntaron aquí los compañeros de Ciudadanos. En la calle Vida la Barca, en la esquina de Vida la Barca con Avenida España, que hay allí unas vallas por un desprendimiento de unos balcones, si se sabe cómo están esa actuación, si se ha instado a los vecinos a que solucionen el problema o cómo está el tema. Y gracias. Vale, quisiera elevar una queja al concejal de Obras y Servicios. Me da la sensación que las colecciona, pero bueno. Nuevamente nos han transmitido algunos vecinos de mi barrio, del barrio del Carmen, la lamentable situación en la que se encuentran sus viviendas por las obras que allí se están llevando a cabo. Ante la tierra y el barro que se acumula, incluso llegan a encontrarse vallas delante de su puerta que tienen ellos mismos que apartarlas para poder salir. Comprendemos que estas obras son necesarias y que como todas ellas conllevan molestias, pero no podemos entender cómo después de las numerosas quejas se sigue repitiendo los mismos errores. Por ello, instamos al concejal de Obras y Servicios que cumpla con sus obligaciones, que no se acerque a los trabajos solo para inaugurar, sino que supervise que hay un correcto estado del desarrollo de los mismos, más cuando ya se le ha alertado anteriormente. Le animamos a que haga su trabajo, que estamos segurísimos de que es capaz de ello. Muchísimas gracias. Si no hay ninguna pregunta más, comenzamos a dar respuesta a las mismas. Por orden. Vale, voy a intentar contestar dos preguntas que hacía Diego sobre el tema de la urbanización en la parcela donde se ha instalado un supermercado, un bazar, sobre el tema de esa manzana. No se le ha podido exigir a día de hoy al promotor la urbanización de la parte que está por fuera de la valla, como ya he indicado. Es una zona, una parte es una parcela particular y otra parte que se queda fuera de la valla es una zona verde, que puedes ver en el plan general. Y como digo, no se le ha podido exigir esa obra de urbanización porque estaban las cargas levantadas en la parcela. Un levantamiento de cargas expreso del año 90 y pico, es una cosa muy antigua. Se entiende que alguna negociación hubo de haber. De todas formas, pues volveremos a revisar el expediente lo puedes consultar con los técnicos y está disponible. Sí, en cambio, sí se le han exigido otra obra de urbanización como la acera y una obra valorada en unos 45.000 euros que han tenido que sufragar, en este caso, el promotor de esa actividad. Y en cuanto a la Avenida España con Vida a la Barca, es una orden de ejecución que se abrió después del verano de 2017, septiembre-octubre de 2017, y ante el incumplimiento de estos vecinos de esta comunidad de propietarios, pues el ayuntamiento va a ejecutar sucesivamente, como ya he dicho en otras ocasiones con el tema de la limpieza de solares. Son cosas que tardan mucho, pero casualidades de la vida, esta obra empieza el martes 4 de febrero, ya está adjudicada. Buenas noches de nuevo. Ante la pregunta que ha hecho Juan sobre el tema del parque de bomberos, me voy a tomar nota para contactar con ellos. La última vez que contacté con ellos fue en noviembre por la jornada solidaria que convocaron. Precisamente tuvimos que llevarle el material que solicitaron allí al parque industrial de Totana y posteriormente no he tenido ninguna noticia de ellos. Me tomo nota y mañana por la mañana contactaré con ellos por si hay que hacer algún tipo de consulta a la comunidad autónoma y te contesto en ese sentido. Gracias. Bueno, en cuanto a la pregunta del concejal de Ciudadanos,
de Bartolomé. En cuanto al tratamiento de los residuos de fibrocemento, indicar que la Consejería, la Comunidad Autónoma, dentro de la Consejería de Medio Ambiente hay un registro de empresas acreditadas. Esto es un residuo peligroso y el tratamiento tiene que ser a través de las empresas que están acreditadas para estos trabajos. Cualquier vecino de Alhama, si contacta con una empresa de construcción de Alhama, estas empresas de Alhama ya saben que no lo pueden tratar si no están acreditadas y tiene que ser a través de estas empresas, como he dicho, que estén en este registro. Existen unos protocolos, estas empresas los ponen en marcha y ya se puede tratar cualquier material, no solo para la retirada si está instalado, sino también para el transporte. Tiene que ser empresas que estén acreditadas, si no, no se puede manipular estos materiales. En cuanto a la pregunta de Juan Romero, de Izquierda Unida, sobre la calle de los Postigos, creo que eso ya lo hemos dicho algunas otras veces. Esta calle evidentemente tiene mucho deterioro. Esta calle, según nos trasladan los técnicos municipales, se diseñó con adoquín porque no iba a estar transitada por tráfico, sino que iba a estar cerrada al tráfico, solo acceso para los vecinos de los garajes, y a última hora el equipo de gobierno anterior del Partido Popular y de Ciudadanos decidió abrirla, a pesar de los informes de los técnicos que indicaban que con el adoquín no podía estar abierta al tráfico y que iba a causar problemas. Desde esta Concejalía de Infraestructura lo que hemos hecho es hacer unas catas en esta calle para comprobar si había algún defecto por parte de la empresa que ejecutó estos trabajos. Se comprobó que no, que los problemas que estaban causando era porque debido al intenso tráfico y al rodado y al peso de estos coches y camiones, el gravín que lleva debajo del adoquín se machacaba, se convertía en polvo y con las lluvias lo arrastraba, y esos 3 o 5 centímetros que lleva de gravín pues hacía que el adoquín baje y se produzca esa hondonada. Y la base de hormigón que lleva debajo no está afectada, no tiene ningún problema. El único es que se diseñó una calle para que no hubiera tráfico intenso o tráfico rodado permanente y al final se cambió esa decisión. Lo que tenemos nosotros encima de la mesa son dos propuestas de arreglo para esta calle. Una con el arreglo de los adoquines, eso sí, cerrando la calle al tráfico, y otra, si se decide mantener el tráfico por esta calle, cambiar todos los adoquines por aglomerado. Y en el presupuesto de este año hay una propuesta de los técnicos que ese cambio de la calle costaría en torno a los 50.000 euros. Por una mala ejecución, precisamente la única obra que se hizo en la anterior legislatura y a prisa, antes de la campaña electoral, se decidió ejecutarla en 2 meses y no atendieron las indicaciones de los técnicos municipales. Creo que ahí sí se actuaba correctamente, digo. Me parece que eso sí que fue una buena decisión del anterior equipo de gobierno y que no ha causado problemas ni durante la ejecución ni a lo largo de estos 3 años. Bueno, en cuanto a la propuesta, ruego o no sé lo que es, del concejal Diego de la calle Vidal Abarca y del barrio del Carmen, de las quejas por las vallas, he dicho de la calle Vidal Abarca y del barrio del Carmen, yo vuelvo a reincidir y indicar a los vecinos que yo siempre les doy la razón en que las obras causan problemas, lo que se tiende es a minimizarlas. Ya queda poco en el barrio del Carmen, si no pasa nada, durante este mes de febrero, como ya les dijimos en agosto, en esa carta que se le envió personalizada a todos los vecinos, del plazo de ejecución de 6 meses que termina en febrero, estarán terminadas, pero es que las obras, como ya venimos diciendo, en Alhama, por el problema que tenemos en la red de agua potable y en saneamiento, tienen que continuar. Terminará en el barrio del Carmen y está previsto que se inicie en la Avenida de España y Juan Carlos I. También seguirán por la calle Isaac Albeni y vuelvo a reincidir, las obras, sobre todo cuando son bajo tierra y es con tierra y zahorra, causan problemas a los vecinos. Intentamos organizarlas lo mejor posible, pero es verdad que las vallas causan problemas algunas veces. Y siempre pues, el concejal va allí a las obras y las visita con los técnicos. Lo que no me habrás visto tú ni nadie de Alhama es inaugurar esas obras. No sé a qué viene eso, creo que te ha sido de época porque el corte de cinta no lo habrás visto tú en esta legislatura. En las anteriores sí hay fotos, muchas fotos de corte de cinta. En esta legislatura creo que no ha habido ninguna ni la verás. De cortes de cinta, ninguna, vuelvo a repetir, ¿vale? Pero obras sí hay. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, voy a dar respuesta a la pregunta realizada por el concejal de Ciudadanos respecto a la segunda edición de los Premios a la Cultura del Esfuerzo, de que algunos padres han tenido alguna duda, según nos comenta.
pues estos premios siempre se hacen a través de una convocatoria que se publica a través de la página web municipal. Esta convocatoria se envía a todos los centros educativos y previo a ello siempre se mantiene una reunión con todas las direcciones de todos los centros educativos donde se le explica la convocatoria y se le da en mano. Los centros educativos deciden a qué alumnado van a presentar y previa autorización, por supuesto, de los padres que quieran autorizar que sus hijos puedan acceder y optar a estos premios. Se crea una comisión evaluadora donde se analizan todos los expedientes académicos remitidos por los centros educativos, compuesta pues por docentes, por padres de la Federación de la Asociación de Padres de Alumnos de Alhama y por orientadores de los centros de educación secundaria. No cabe ninguna duda porque, sobre todo, los expedientes, hay varias categorías dentro de estos premios. Una de ellas era los mejores expedientes académicos, por lo tanto, las calificaciones son algo objetivo, que no se pueden inventar. Los expedientes y las calificaciones son las que hay y eso se ordena en función de nota superior hasta la nota superior y se va bajando hasta que se van obteniendo esos premios. Luego tenemos la categoría del esfuerzo personal y capacidad de superación, donde tiene que venir siempre avalada por un informe realizado por el equipo docente y los orientadores que han tratado a esos alumnos, y la comisión igual establece el dictamen. Por lo tanto, es totalmente objetivo y avalado por todos los centros educativos que presentan a sus alumnos y autorizado por los padres de esos alumnos. Cualquier duda que puedan tener, pues se pueden dirigir a su centro educativo o a la Concejalía de Educación, que le daremos todas las aclaraciones que necesiten. Muchas gracias. Las preguntas que se me han formulado a mí directamente, la primera por parte del concejal de Ciudadanos, Bartolomé, en relación a unas cuestiones sobre la visita a Madrid, que indica que se ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación. Como en cualquier gestión que se hace fuera del municipio, toda la información la tiene detallada a través de la web municipal, que es el instrumento de información. Igual que usted sabe que se rinde y se aporta cuentas en todas las comisiones informativas sin ni tan siquiera hacer petición por vosotros, como hoy has podido tener hoy una constatación sobre noticias que saldrán a posteriori y que has tenido esa información con carácter previo para formular las preguntas que quisiera realizar al respecto. En concreto, lo que hablabas era en relación a ADIF, e indudablemente la gestión o la información no estaba en cuanto a una toma de agua de hacer 50 metros de una toma de agua o no. La cuestión en concreto que se hablaba con ADIF era sobre dos cuestiones o peticiones importantes de información por parte de los vecinos, en si iba a sufrir una modificación el trayecto del tren y si iba a haber una revisión a la baja en cuanto al proyecto que se diseñó en su momento hace años, porque se estaba viendo por parte de vecinos a técnicos, a topógrafos, trabajar incluso fines de semana en esa medición. Lo que se me trasladó por parte de la dirección de ADIF y también por parte de responsables de las empresas contratistas que allí estaban para atender al alcalde de Alhama, se dieron una información detallada de que el proyecto en principio va a seguir en las mismas condiciones, es decir, en el paso sobre el helado de toda la zona de huerta que tenemos, que apenas va a haber variación en cuanto a los espacios, con lo cual las modificaciones urbanísticas van a tener que ser mínimas, que la zona de la nueva estación estará más o menos a unos 50 metros de lo que es la redonda saliendo hacia el municipio, hacia la carretera de Cartagena, y también pues, se nos informó de los plazos de ejecución, que en todo caso las obras, la intención era que comenzaran en el tramo desde Sangonera hasta Lorca, excepto lo que es el tramo de Totana y Alhama, que ya está hecho, a principios del año que viene, con un plazo de duración entre 26 y 32 meses. Estamos hablando para terminar 2019, 2020 y 2021. Esa es la información que se nos dio al respecto, al mismo tiempo que la información que teníamos que trasladarle a una serie de vecinos de la calle Tomillo, la calle que linda junto a la fábrica del Pozo, unas quejas que nos habían trasladado en relación al elevado tránsito de vehículos que allí había, que allí hay a diario, que lo pudimos comprobar la mayor parte del equipo de gobierno in situ, allí en aquella calle una noche, en concreto el domingo 3 de diciembre, lo pudimos comprobar. Nos habían trasladado una queja formal por escrito y estuvimos viendo la posibilidad y
de poder habilitar lo que es la vía de servicio justo por el lado del pozo. Dos cuestiones importantes en las que esa información, esta misma información que te estoy dando, la tienes detallada y concreta en la página web municipal desde el mismo día en el que se hicieron esas gestiones. En relación a la pregunta que formulas, se ha formulado sobre la rotonda para salir hacia la avenida de Cartagena, una nota de prensa que se ha formulado aquí, una nota de prensa que había el día 12 de marzo del 2015 del entonces consejero de Bernabé, que ahora es delegado del Gobierno, pues indudablemente la forma de hacer política es distinta. Aquí se vino 2 meses antes de las elecciones a anunciar una rotonda. Y sobre esa rotonda y sobre todo el trayecto de Alcantarilla a Alhama, el tercer carril desde Alcantarilla hasta Alhama, pues les indicamos un poco cuál era la idea, cuál era el concepto y si habíamos visto que se habían desestimado algunas de las alegaciones que se habían formulado por parte del Ayuntamiento. Lo que se nos trasladó, ahí sí, en el Ministerio de Fomento, el director general de Carreteras, de forma muy escueta y puramente protocolaria, pues nos indicó que las obras, desde que se proyectan hasta que se finalizan, es un plazo de 10-12 años el que transcurre y que los cambios no se podrían acometer. Yo le trasladé las circunstancias sobrevenidas que ha habido estos últimos 2 o 3 años que afectan y que se presentó en el propio Ministerio en octubre del 2015, después de ya recién llegados al Gobierno, del posible problema de tráfico, sobre todo de camiones que podíamos tener en la primera rotonda a la entrada del municipio desde Murcia, y que eso se tuviera en cuenta de alguna forma, y también le pusimos sobre la mesa lo que ya le presentamos también en su momento, que era el compromiso que logramos de la empresa Prima Frío para incluso participar en hasta un importe de 400.000 euros para ese carril de aceleración que pudiera haber, si un tercer carril que fuese un cuarto de aceleración, para que no tuvieran que entrar en el casco urbano. Poco más información se dio, pero sí os puedo adelantar que el próximo viernes 9 de febrero tengo una reunión con el delegado del Gobierno, la delegación del Gobierno, para allí que se me transmita toda la información que también se me ha pedido con respecto a la otra redonda, la redonda en dirección hacia Cartagena, y también acto seguido tengo una reunión con la alcaldesa de Librilla para ver los problemas que están surgiendo ahora mismo en el tránsito, en el trayecto entre Alhama y Librilla, precisamente y sobre todo derivado de los camiones, aquello que ya veíamos el problema hace 2 años y que está y que hay que solucionar, y vamos a ver un poco qué respuesta se da por parte de el organismo competente que es el Ministerio de Fomento. Se me ha preguntado por parte del concejal del Partido Popular sobre si yo en su momento le manifesté, en este caso al entonces consejero, Bernabé, ahora delegado del Gobierno, si esa obra no era necesaria. No, lo que yo le dije al consejero es que tal y conforme estaba proyectada era una auténtica chapuza y un peligro para la circulación. Un proyecto que había de 3 millones de euros, valorarlo luego en 600.000, era una chapuza y un peligro para la circulación. Y para que hicieran una chapuza y un peligro para la circulación era mejor que no hicieran nada. Una chapuza, la misma que en este caso, como ya se ha indicado, la única obra que se hizo en la anterior legislatura en la calle Postigos, y este equipo de gobierno, para hacer chapuzas, pues prefiere en este caso que no la hagan, ni con cargo al presupuesto, ni tan siquiera con cargo a los presupuestos generales de la comunidad autónoma o del Estado. Vamos a ver qué información es la que se nos traslada el próximo día 9, y esa información se le dará traslado, como siempre, a través de la web municipal, a través de las comisiones informativas donde rendimos cuentas y a través del pleno donde siempre formulamos las preguntas. Porque el uso de la web municipal, de la información municipal, y el uso también y la dinámica en las comisiones informativas es radicalmente distinto al que teníamos antes de 2015, y creo que afortunadamente ha venido para quedarse esa distinta forma de actuar en cuanto a la información que corresponde a todos los vecinos y vecinas. Y si no hay ninguna pregunta más por parte de los concejales, pasamos, como siempre, también en ese cambio desde el inicio de la legislatura, si hay algún vecino o vecina que quiere formular alguna pregunta a alguno de los concejales. Pues si no la hay, pues agradecer a todos la asistencia, y quedamos emplazados al próximo pleno ordinario de febrero. Muchas gracias.